Aleluya. Bien, hoy queremos hablar sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Dios va a hacer algo maravilloso, algo grande, algo tremendo. ¿Sabe usted? Muy pocas veces tenemos esta oportunidad. El último domingo de este mes, el 28, es domingo de Pentecostés, donde se dio allá en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos esperando. Allí se da el cumplimiento de la promesa. Y qué bendición que el Señor nos prepara para ese domingo ver la iglesia llena, pero también para ver un derramamiento del Espíritu en este lugar. Usted va a entender hoy por qué necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que en una oportunidad el apóstol iba a cierto lugar a predicar y le pregunta sobre el Espíritu Santo, y los que le responden es: no sabemos ni quién es el Espíritu Santo. Y así hay cantidad de cristianos en estos tiempos que creen, que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es el que le lleva el maletín a Dios. Es eso. No le están dando el lugar al Espíritu Santo para que trabaje en sus vidas, en nuestras vidas. Y la iglesia de hoy necesita el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo. Y empieza a enumerar del lugar donde estaban, Jerusalén. Y al final es hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros para compartir la palabra, para darnos el denuedo, la facilidad, para quitar el temor de que si la persona es muy grandota o es muy fuerte, no me atrevo porque después me da un soplamoco y ya quedó. No. El Espíritu Santo nos quita todo ese temor. Y es el que nos impulsa a hablar, que no nos deja tranquilo. Es el que cuando tú no sabes qué decir, toma el control y solamente tú abres la boca y lo que fluye es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo lo que la iglesia en estos tiempos necesita ante la crisis que se está viviendo, ante los problemas, las circunstancias, los temores. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para poder compartir. Vamos a tener en estas tres a propósito. ¿Quiénes son los que están de ayuno hoy? Gloria a Dios, qué bueno. La mayor parte de la iglesia está ayunando. Nos estamos preparando. Si usted comió, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Para el próximo domingo usted venga en ayuno. Porque estos 3 domingos vamos a estar en ayuno. El cuarto domingo venga preparado, porque lo que usted va a recibir es poder de Dios. Entonces, necesitamos poner nuestra parte. Usted pone el no desayunar por 3 domingos y el cuarto domingo usted va a tener el mejor desayuno de su vida. Y no estoy hablando de comida física, estoy hablando de comida espiritual. Amén. Bien, Juan
16, del verso 7 al 15, nos habla de la siguiente manera. Está hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Uy, aquí hay mucha tela que cortar en esto, pero yo quiero hacer algo en el nombre de Jesús que sea más proyectado a lo que estoy hablando, que es la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Pero aquí solamente sale un mensaje poderosísimo. Mire, entendamos una cosa. Aquí hay alguno que haya venido a los pies de Cristo por sí solo. No, claro que no. Usted no va a conseguir eso en ningún lado. Para venir a los pies de Cristo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que define que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para estar en la iglesia, estar con Cristo, caminar con Él. El hombre por sí solo no puede venir a Dios, mi amado hermano. Necesita al Espíritu Santo de Dios para que le alumbre el entendimiento y sea redarguido de sus delitos y pecados. Usted sabe que Satanás, el príncipe de este siglo, dice, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos. O sea, son incrédulos, no creen, y encima de eso tienen el entendimiento, la mente está embotada, no entienden, no se interesan en nada de lo que sea Dios. Ahora, es por medio del Espíritu Santo que habita en usted, que habita en mí, que habita en todos nosotros, que podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Usted le pregunta, ¿tú eres salvo? Y usted no titubea, usted dice, sí, claro que sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que le da esa seguridad? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo también es quien da testimonio a nuestro espíritu, mi amado hermano, que somos hijos de Dios. Por eso es que lo podemos llamar Abba Padre, por eso es que usted sintió, experimentó la presencia de Dios en ese cántico, por eso. Porque el Espíritu está. El Espíritu está. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos luchando en nuestras fuerzas, peleando nuestras batallas, y no estamos dejando que el Espíritu nos guíe. ¿Ah? No sería bueno. Usted conoce la palabra, usted sabe la historia. David, antes de salir a la batalla, le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿saldré a la batalla contra ellos? Sí. Señor, ¿los venceré? Sí. Señor, ¿y qué debo hacer? Bueno, vete por aquí a esto y tú vas a ver el movimiento de las palmeras y ahí. Y cuando David llegaba ya había, la gente estaba huyendo ya. Porque Dios pelea por nosotros. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo y usted
le da la libertad, porque lo que no le queremos dar es la libertad al Espíritu, para que el Espíritu empiece a fluir en nosotros y te empiece a guiar, te empiece a llevar a donde tú debes estar, a no relacionarte con los que no debes relacionarte, sino para darle la palabra de Dios. A veces queremos estar en compañía de personas que en vez de uno crecer, lo que nos hacen es decrecer. Porque usted sale de ahí con esas palabras que han soltado como que le retumban en los oídos. Y no se quita ese pensamiento. Usted no ha prendido la televisión y ha visto una imagen que no es buena. Y usted cambia el televisor, pero esa imagen se quedó ahí como un sello ahí. Y mira por otro lado y ve la imagen. Eso es lo que el mundo nos da. ¿Por qué? Porque quiere sacarnos de nuestra relación con Dios. Y es lo que el Espíritu Santo va a combatir, va a pelear. Ahora no tenemos guerra, no tenemos lucha. Por la misericordia de Dios somos un país, pues, tranquilo, pacífico. Pero nuestras guerras son espirituales. Por eso es que tenemos, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sino contra qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus de maldad que operan en las regiones celestes. Fíjese la cantidad de enemigos que tenemos nosotros. Espirituales. Ahora, le digo algo más, no para que tenga miedo, pero usted si se va a enfrentar con una persona, usted está viendo a la persona y si se pone así como el Canelo y el otro anoche, usted se va a dar cuenta para dónde se mueve uno, para dónde se mueve el otro. Pero cuando usted está peleando en una lucha espiritual, usted no ve de dónde le salen los puñetes. Así que usted va a hacer un saco y el demonio ese va a darle guante. Entonces, pero eso no funciona aquí porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y cuando el enemigo viene, lo que primero que ve es el Espíritu de Dios. Lo primero que ve es al Señor en usted. Así que el enemigo viene como río, dice, pero el Señor levanta bandera y ellos huyen. Van a salir por un camino y por 7 van a huir. ¿Sabe? Yo creo que cuando nosotros empezamos a depender del Espíritu Santo de Dios, empezamos a ver nuestras victorias. Y no vamos a andar como cristianos derrotados por ahí. Ay, pobrecito yo. Nadie se acuerda de mí. Nadie me ayuda. Pero si tú estás llamado a ser un guerrero, levántate y pelea. Porque es tiempo, mi amado hermano. Vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles. Sí, pero si usted está lleno del poder de Dios, esos tiempos no van a poder contra ti. Porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Y esa gracia te levanta. Esa gracia te provee. Esa gracia te sana. Esa gracia te liberta. Esa gracia te lleva al camino que Dios quiere llevarte. Entonces es tiempo, mis amados hermanos, de que empecemos a comprender que el Espíritu Santo que habita en usted, en mí, en todos nosotros, en Él podemos tener la seguridad siempre de que uno, somos salvos y dos, de que está con nosotros y no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Usted sabe por qué el Señor le dijo: es necesario que yo me vaya? Porque si no me voy, Él no podía estar en todos nosotros a menos que fuera por su Espíritu Santo. El Espíritu es un espíritu, obviamente, pero te toma y hace de ti tal vez un hombre temeroso o una mujer temerosa, alguien totalmente diferente. Los convierte en guerreros del Señor.
Tal vez tú digas, ay, pero es que me gustaría orar como oran algunas hermanas, o me gusta orar como oran algunos varones. Pero yo no sé, yo siento que no puedo. No, tú no tienes que sentir nada, hermano. Usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Y la palabra te dice, abre tu boca que yo la llenaré. Él te va a traer la palabra que necesita. Él va a traer los versículos para que tú te levantes, para que veas que hay un Dios que gobierna los cielos y la tierra. ¿Sabe? Es importante saber que en nuestra salvación, mi amado hermano, la Trinidad siempre ha obrado para la redención del ser humano. Aquel que está perdido, siempre, no es solamente uno, los tres colaboran siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque ellos no quieren que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Vamos a ver, Padre, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo tal como el mundo era. No simplemente dijo, aquellos que han pecado menos, apártamelos para acá. Y los que han pecado más, que eso ya le tengo preparado el camino para ellos. No, Él nos amó a todos, al mundo. Es más, cuando esto ocurrió, ninguno de nosotros había nacido, no dábamos ni siquiera ni idea. Ni los padres de los padres de los padres de los padres de los demás padres de nosotros, o sea, nuestras generaciones. Tírale para atrás todo lo que quieras. También no habían nacido. Pero ¿sabe una cosa? Dios había puesto la mirada en ti ya. Dios sabía cuándo tú ibas a venir a este mundo. Dios sabía que hoy tú ibas a estar aquí. Y Dios sabía y sabe que tú vienes el domingo que viene y el próximo que viene y el último domingo del mes para recibir lo que necesita. Ahora, el Hijo, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. El Padre manda al Hijo para salvar al mundo. ¿Ah? Y el Hijo llega y dice, yo soy el camino. Yo soy y la verdad, dice, y la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermano. Camino porque es el único camino que nos lleva al Padre. Verdad porque su palabra es verdad, Él es la verdad. ¿Sabe, mi amado hermano? No hay una manera de ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Aquí no se va a Jesucristo por cualquiera. Usted ha escuchado ese dicho que habla que todos los caminos conducen a Dios. La gente lo dice. El que no conoce, ¿no? Y que todos los caminos conducen. Ese era un dicho porque todos los caminos conducían a Roma, los caminos empedrados que habían en el mundo antiguo. Todo porque los romanos, para marchar con sus tropas, primero hacían, los mismos soldados tenían que ir preparándose su camino de piedra. Entonces eran caminos empedrados donde ellos caminaban para no hundirse en el lodo, etcétera, etcétera. Y todos esos caminos al final convergían en un solo lugar, en Roma, donde eran los soldados. Entonces se cogió el dicho que todos los caminos conducen a Dios. Ayer nada más escuché a una persona hablando así y él estaba inspirado hablando y le digo, un momento, tú estás equivocado. Eso no es así. No todos los caminos conducen a Dios. El único camino que conduce a Dios se llama Jesucristo.
tiene un nombre, se llama Jesucristo, porque Él fue que murió en la cruz, pagó el precio para que tú fueras salvo. Entonces, estas son cosas que el Espíritu te las trae de manera inmediata con versículos y todo. Y tú puedes explicarle a las personas. Ahora, el Espíritu Santo, mire los versos 7 y 8 de Juan 16, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Consolador es un pronombre que se le da al Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ya usted sabe lo demás. Ahora, es interesante, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado por cuanto no creen en el Señor. Cuando una persona se niega a creer en Jesucristo, está pecando. Porque así lo dice la palabra. Está negando la obra salvífica en la cruz de Cristo por todos nosotros. Y dicen, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué justicia? Porque se hace justicia en Cristo para que nosotros seamos liberados, seamos redimidos, seamos salvos. Ahí está la diferencia. Y dice, sigue diciendo la palabra. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, mi amado hermano, a veces nosotros estamos temiendo por cosas que ocurren. En antes, casualmente estaba viendo el profeta Jorge Raskin en una transmisión estaba presentando que él va a ir a Venezuela a orar a la orilla en la planicie que está al frente de la montaña Sorte, donde ahí se hacen toda clase de rituales de brujería, santería, de todo. Ahí hasta gente creen que matan. Y claro, porque le ofrecen al enemigo vidas humanas de niños a veces y se bañan con la sangre. Eso era impresionante. Yo digo, wow, pero ¿esto qué es? Y eso que dice que no estaba presentando todo porque era muy, muy terrible lo que se veía, dice. Para evitar que la gente fuera a estar, pues, en un momento determinado sintiéndose incómodo, mejor él, las imágenes más livianas. Y yo dije, wow, pero ¿sabe qué? Todo eso, imagínense si usted lo está viendo por un dispositivo y causa un efecto. Imagínese usted en ese lugar. Usted va a hacer todo lo que le digan porque usted está viendo, no sé ni cómo llamarle, locura, ponchera, lo que usted quiera ponerle. Es eso. Pero esa es brujería en alta jerarquía. Santería de los... Pero ¿sabe qué pasó ahí? Mire lo que es Dios. Y yo creo que van a venir tiempos buenos para Venezuela. Hubo una empresa cristiana que compró esos terrenos. Y ahora va Raskin el otro mes a orar en ese lugar. Y se han estado preparando para eso y están pidiendo oración por eso. Y usted sabe, en ese lugar donde convergen cualquier cantidad de personas que están, que viven de eso.
brujos que viven allí, que tienen el control de eso. Eso está en manos del enemigo. Pero Dios ha levantado un varón, amado hermano, que va dispuesto a la guerra, a ese lugar, que va a poner un alto ya a lo que está haciendo, porque eso allí es lo que ha hecho que Venezuela hoy esté como está. Y por eso nosotros también tenemos que levantar un altar de oración constante por Panamá, para que ninguno de aquí ose tener el deseo de querer plantar algo similar aquí con esos demonios que les sirven al diablo. El tiempo nuestro es ahora, amado hermano. Tenemos que levantarnos como una iglesia de avanzada, como una iglesia que pelea no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Porque tenemos una lucha en lo natural, con el alza de todos los precios que hay, con la corrupción, con la violencia que se ha desatado en este país. Pero cuando usted va al meollo de ese asunto, mi amado hermano, usted se da cuenta que lo que se está moviendo ahí es espiritual. Y todo lo espiritual se le pone un alto en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no edifica, todo lo que quiere traer ruina, todo lo que quiere traer pobreza, miseria a esta nación, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo declaro en esta mañana que el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario anula toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo comienza en la inspiración de la palabra que llegará a la vida del pecador. Para que usted estuviera aquí, para que yo estuviera aquí, tuvimos que recibir palabra de Dios. Alguien se acercó, usted la leyó, quizás no la entendió, pero esa palabrita empezaba, porque ella es martillo que quebranta la roca, pero también es fuego que quema y que trae liberación. ¿Saben? Vayamos a segunda de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 2, versos del 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Ya me la tienen en la pantalla. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mire la palabra de Dios, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínense que usted tenga una cueva oscurísima y tiene una antorcha que alumbra. Y esa antorcha es la que lo va a permitir que usted pueda seguir avanzando. Que el día esclarezca y el lucero, déjeme, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué le dije antes? Que el pecador tiene la mente entenebrecida. Está opaca, apagada, entenebrecida. O sea que esa persona, nada que sea luz la admite.
Pero se levanta una antorcha y alumbra. Y va a estar allí alumbrando. Y poco a poco esa persona va recibiendo luz, claridad, hasta que el lucero de la mañana, que es Jesucristo, aparece. ¿Qué le parece a usted esto? Esa es la obra del Espíritu Santo que comienza con la inspiración de la palabra para que llegue a estas personas, a la vida del pecador. Así fue como ocurrió contigo, conmigo, con todos nosotros. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, tal como lo dice Pedro en su segunda epístola, pues nos enseña que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. He escuchado a muchas personas decir para tratar de refutar la veracidad de las Escrituras, pero eso lo escribió hombre, sí, lo escribió hombre, pero inspirado por Dios. No fue un hombre que se paró a tirar pluma ahí por tirar pluma, no. Tenía la inspiración y no fue un solo hombre, fueron muchos hombres. ¿Y qué cosa? Que entre todas estas gentes, todas estas personas, no se contradijeron, sino que fueron amalgamando una cosa con otra, tan. Y yo le digo una cosa, la única manera para que usted entienda lo que ya está escrito y lo entienda como es por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que no podía ser cualquier hombre, tenía que ser que un hombre inspirado por el Señor, inspirado por Dios para escribir la palabra. Esto es una cosa que tenemos que entender muy claramente. Nosotros tenemos un gran privilegio de haber sido llamados por el Señor. Usted está aquí porque desde antes de la fundación del mundo el Señor lo amó. Desde la eternidad lo ha amado y hasta la eternidad lo amará siempre. Entonces es un privilegio ser creyente. Es un privilegio poder caminar con el Señor. Es un privilegio el servirle a Dios. Cuando tengas que servirle al Señor, no pongas ninguna objeción. No digas que estoy cansado, estoy agotado, es que estoy haciendo. No pongas nada de eso, porque lo que estás haciendo es rechazando el privilegio que Dios te ha dado de servirle a Él. Tú no le estás sirviendo a un Juan de los Palotes. Tú vas a tu trabajo enfermo, muriéndote. Allá llegas al trabajo. Pero cuando es las cosas de Dios, lo vas poniendo a un lado. Y llega un momento que te enfriaste y al lado quedó todo. Esto es un privilegio. Usted sabe, el viernes yo prediqué aquí con un dolor que se me quitó el dolor de la pierna, de la rodilla, lo anuló, el otro dolor lo anuló. Y yo prediqué con todo el corazón. ¿Por qué? Porque a esto me llamó Dios. Y si voy a hacerlo, quiero hacerlo bien. Entonces tenemos que, como decimos en buen panameño, voy porque voy. No pongamos excusa al privilegio de servirle a Dios. No busquemos cómo querer sobrellevar las cosas. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro intérprete de la Biblia. Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué le parece esto? Esto es una tremenda bendición que nos enseña la palabra. Cada vez que el Espíritu Santo toma algo de Jesús para que tú lo aprendas, Él está glorificando a Jesús. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Y todas las cosas son. Y os recordará
todo lo que yo os he dicho. ¿Ah? ¿Qué les parece? O sea que si usted algo se le está olvidando a él, ahí va. Diga esto, porque esto es lo que cabe aquí. Tenemos al ayudador con nosotros. Pero es que yo quiero ser el intelectual, el cabezón, el que todo me la sé. Y entonces estoy aquí, pero es que tratando de recordarme, en vez de decir, Señor, ayúdame, por favor. Y ahí soltar la palabra. A veces tenemos situaciones conflictivas por no recurrir a quien debemos recurrir. ¿A dónde recurrimos? A Google. Es más fácil. Y aquí está el libro. Y no es el libro gordo de Petete. Es el libro del Señor, papá. La palabra es inspirada por Dios y por eso produce fe para poder creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que entre más usted escucha la palabra, repite la palabra, usted va a tener más fe. Usted va a creer más, va a crecer más, va a entender más. Por lo tanto, va a ser un cristiano espiritual bien formado. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo somos convencidos de pecado. Y esto nos lleva al arrepentimiento y experimentar la necesidad de ser perdonados por nuestro Creador. ¿Por qué usted cree que se le predica a las personas y después se le llama arrepentimiento a que venga? Porque usted no le va a llegar a alguien de que tú quieres recibir a Cristo sin decirle nada así. ¿Por qué? De una vez el enemigo va a intervenir. No, si esto me pertenece a mí, usted tiene que primero renunciar a mí para que vaya allá. Porque tenemos que entender esto, entendamos esto, por favor. Este mundo está bajo poderes. El poder de la luz y el poder de las tinieblas. Nosotros somos del poder de la luz. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón pertenece al poder de las tinieblas. Tal vez tú le dices eso por ahí a cualquiera que no tenga a Cristo en su corazón y dice, yo no le pertenezco a ningún poder, hermano. Yo hago, porque yo lo decía, yo hago lo que a mí me da la gana. A mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Olvídate de eso. ¿Qué te pasa a ti? Así decía yo. ¿Qué poderes ni qué poderes? Aquí el poder soy yo. Esa era la excentricidad, la vanidad, la forma como yo me veía. Pero sabe, mi amado hermano, cuando yo entendí esto, digo, ay, pero qué bruto. Con razón andaba como andaba. Y por eso que muchos andan como andan. Porque creen que ellos tienen el control de todo. Creen que engañan a Dios. No pueden engañar ni al diablo, van a engañar a Dios. Al diablo no lo engañan por viejo, porque eso se la sabes toda. Y a Dios, que es más viejo que el diablo, ¿cómo lo vas a engañar? Entonces, hermano, decide. Porque, ¿qué leímos en antes ¿qué le pasó al diablo? ¿Ya está qué? Ya está jugado. Ya está jugado. Él es un reo condenado en fuga. Y el Señor le está dando cuerda. Pero él no ve la cuerda que tú lo tienes amarrado, se la está soltando. Dale, haz lo que tienes que hacer, hazlo. Pero va a llegar el momento que va a ser así, y todo lo que vienen agarrado con él, vaya para la paila. Listo. Porque la gente piensa que el diablo va a estar en el infierno de que metido en aire acondicionado, sentado en hielo. No.
Se va a estar friendo igual que todos los demás. El fuego nunca se apaga. Ni el gusano nunca muere. Un gusano que viva en el infierno es un gusano diabólico, papá. Ese es hijo del diablo, es un diablito. Pero es interesante saber que nosotros siempre relacionamos al diablo con el fuego del infierno. Pero mire lo que dice la palabra, que él va a ser echado en ese fuego. Entonces quiere decir que el fuego lo va a quemar también. ¿Ah? Y lo quema hoy, y lo quema mañana, y lo sigue quemando por toda la eternidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Por toda una eternidad. Que siente candela aquí, un gusano te pica por acá. Es una barbaridad. ¿Ah? Entonces, por favor, caminemos bajo el faro de la palabra, bajo la luz de esa antorcha encendida que nos guía por el camino que el Señor ha preparado para todos nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la creemos en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado. Y esto nos va a llevar al arrepentimiento y nos va a llevar a experimentar la necesidad de ser perdonado por nuestro Creador. Vamos a Juan capítulo 3, libro de Juan, capítulo 3, 17. Juan 3, 17. Vamos del 16. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Por eso es que se conoce este tiempo, el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que se arrepienta. Para todo aquel que le diga al Señor, aquí estoy. Para todo aquel que diga, Señor, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti. Pero yo me arrepiento porque yo quiero caminar por ese camino de rectitud. Porque yo quiero hacer las cosas bien. Porque quiero ser un instrumento en tus manos. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que para yo poder ser perdonado tengo que creer en Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz. Usted no come en un restaurante y le dice a otro que pague. Pero usted puede comer en un restaurante y otro puede decir, yo voy a pagar tu cuenta. Hay una diferencia. Cuando usted le diga, tienes que pagarme, a que esa otra persona le diga, yo, de mi gusto, de mi placer, voy a pagar tu cuenta. Yo te invito. Hay una diferencia. Entonces, esto es lo que vemos. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Ah? El que en Él cree no es condenado. No es condenado porque creíste en Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, si no crees, estás bajo condenación. Porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora viene la salsa para que le echen a la comida. Y esta es la condenación. Escuche, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted sabe qué es lo que salen en la noche.
¿Qué salen en la oscuridad? Cucarachas, ratones, culebras de toda clase, los gatos prietos y los que no son tan prietos. ¿Ah? Esos son los que usted ve por ahí, los perros por ahí, correteando al gato. Y ahora en estos tiempos, antes se veía mucho más. Antes de la pandemia, usted salía a cualquier hora y era como que Panamá no durmiera. ¿Ah? Pero ahora hay más gente buscando la camita. Hay unos que duermen en el día. Hasta las 2, 3 de la tarde, por ahí se levantan. Porque viene la hora de ellos. Pero son personas de mal vivir. Que andan vendiendo drogas, que andan consumiendo drogas, que andan de borrachitos, que andan de todo. Gente que tiene problemas. Gente que... Ahora, con el perdón de aquellos que trabajan de noche porque tienen un trabajo de noche, eso están trabajando. ¿Ah? Pero ellos no trabajan en la oscuridad, ellos trabajan con luz, porque necesitan luz para ver lo que están haciendo. ¿Ah? Usted no ve ningún trabajador, usted ha visto cuando están arreglando una calle de noche, cómo le ponen esas spot lights de grandes y que eso parece un sol ahí. Yo pienso que la persona se debilita más, porque si está con un pico, una pala ahí dando, y con ese lamparón ahí dándole la calor, por favor. Versus aquellos que andan en un mal vivir. ¿Cómo están esos? Detrás de los carros, ¿de qué? Viendo para ver si viene algún inocente por ahí y enguincharlo y quitarle todo. Viendo a ver a quién pueden robarle, hacerle un daño. Pero también están mirando para ver si es que viene alguno de los enemigos de la calle del otro lado, para ellos salir primero. Y esa es la historia. Esa es la historia de las personas, porque dice, porque sus obras eran malas, por eso no quieren salir a la luz. Usted ve esa gente que andan haciendo, teniendo problemas con las autoridades y salen, alguien está tomando en una cámara por ahí de una vez y que... Sí, porque ellos no quieren salir porque dice, ¡hey, mira fulano, y ese me las debe! ¿Y a dónde fue eso? En tal lugar, voy para allá. Así es. Porque sus obras eran malas. Porque lo que está haciendo es malo. ¿Ah? Entonces, verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, escuche bien esto, aborrece la luz. El que está haciendo lo malo no quiere saber de Jesucristo. Para que sus obras no sean reprendidas. No quiere que se las echen fuera. Aquel que es adúltero, cuando le están hablando del adulterio y cuando hacen el llamado, y que no, hombre, ¿y qué va a pasar con Petra, con fulana, sutana y perenceja? Y si es mujer, ay, ¿cómo voy a dejar ¿cómo es que le llaman ahora? Al suite, al tío suite, al viejito suite, ¿ah? Al sugar daddy, una cosa. Bueno, de una vez piensan en eso. ¿Qué pasó con el sugar? El sugar agarra a otra. Terrible, ¿verdad? Entonces, sus obras son malas. No están haciendo las cosas bien. ¿Ah? Para que sus obras no sean reprendidas, no le eche fuera todo eso. Pero sabe una cosa, Dios sabe lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros. Y no te extrañe que cualquier día, fulano, deja lo que estás haciendo. Y te agarren ahí. No. Evitémonos esa vergüenza.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creer en el Evangelio de Jesucristo es creerle a Dios, porque el Evangelio es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando tú escuchaste la palabra y tú aceptaste a Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, fuiste sellado, sellado. Usted sabe lo que es un sello, ¿no? Ponen un sello en la frente, ponen un sello ahí. Por eso es que el diablo es imitador, porque ahora quiere poner el sello del 666. Para que la gente pueda comprar y vender, lo dice Apocalipsis. Y como van las cosas, el camino se está enfilando para allá. Pero sabe una cosa, cuando eso llegue, nosotros estamos con el Señor. Cristo ha venido por su iglesia. En Juan 14, y le estoy hablando con la palabra para que usted entienda que esto no es que yo estoy inventándole nada. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, o sea, si usted dice que usted ama a Dios, usted sabe que siempre andamos, Señor, yo te amo, que le cantamos, te amo Dios. Y empezamos a decir cosas y que no estamos sintiendo, realmente no estamos haciéndolo correctamente. Jesús le dice a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, escucha esto, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No es que Él está y estará, seguirás con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y nos tome, porque ya vamos a estar con el Señor en la patria celestial, amado hermano. Tiempos gloriosos lo que vienen. En Cristo tenemos un futuro promisorio. Ahora, el Espíritu Santo ilumina por medio de la palabra de Dios la mente y el corazón de los incrédulos. Estoy hablándole de la oposición primeramente. Ahora vamos a ver cómo se da esto. ¿Cómo se da que el Espíritu Santo ilumina por medio de la palabra de Dios la mente y el corazón de los incrédulos, de las personas que no creen, pues? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Efesios 2, 1 al 3. ¿Cuál es la condición? Dice, escuche esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Esa era la condición del hombre, muerto en delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo que éramos antes, pero ahora en Cristo no somos así. Somos diferentes. Pero si usted guarda los mandamientos del Señor, cuando guardamos los mandamientos del Señor, y mire qué fácil. Cuando usted piensa, digo, pero mandamientos, ¿cuántos mandamientos son? Bueno, hay un sinnúmero de ellos, pero realmente el Señor escribió
10. El decálogo de los mandamientos, 10 mandamientos. Pero en esos 10 mandamientos se resume todo lo que Dios quiere del hombre. Los primeros 4 mandamientos tienen una relación directa con Dios. Los 6 restantes tienen una relación directa con el prójimo. Por eso Jesús viene y dice que había solamente 2 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les parece? ¿Será difícil eso? En el de los hombres, ahí no robarás, no le quitarás la mujer a tu prójimo, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Bueno, si usted ama a su prójimo, usted no le va a hacer eso. Tú no le vas a quitar la ovejita al que tiene una, teniendo tú una cantidad innumerable de ovejas. Entonces, por favor, miremos esto con más detalle. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y en pecado. No piensa en su alma ni su destino eterno. Mi pregunta para ustedes es, cuando ustedes no conocían al Señor, ¿usted pensaba en su alma? ¿Pensaba en su destino eterno? ¿Usted pensaba en el hoy? Esto hasta que se reviente el cuero. Vivo porque hay que vivir la vida, como dice el otro. Hay que gozarla. Pero eso no es lo correcto. Muchos de nosotros, ahora en estos tiempos, no tuviéramos tantos problemas si realmente hubiéramos hecho caso a Dios. Porque muchos de nuestros problemas se originaron cuando no teníamos al Señor. Cuando vivíamos una vida de acuerdo a nuestro parecer. La palabra lo define de esta manera: cada quien hacía lo que bien le parecía. Así andábamos nosotros. Y tal vez digamos, pero eso es ahí, ahora no, pastor, no, ahora es peor. Ahora es peor. Son tiempos más difíciles. Necesitamos entonces comprender que cada uno de nosotros tiene o debe tener la necesidad de siempre volver a la Escritura, encaminarnos a través de ella. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, ya eso lo vimos. El hombre es iluminado por medio de la palabra de Dios y puede ver su condición de pecador. Cuando la palabra nos confronta, entendemos, ven acá, yo tengo un problema. Y comprende que hay esperanza para él por medio de Jesucristo, ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? Se rechaza la gracia de Dios. ¿Qué les acabo de decir? Que el que cree en Jesucristo es, y el que no cree, bueno, es esto lo que le estoy reafirmando. Tú entiendes que eres pecador. Y tú entiendes que tú no has obedecido a Dios. ¿Sabe? En mis tiempos que yo no conocía al Señor, pasaba por un lugar a diario, vivía en San Francisco y pasaba enfrente de los colegios estos de ahí de Paitilla. Al frente había una muralla que tenía muchos versículos bíblicos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y yo leía todos esos versículos. Había pasado mucho tiempo por ahí y no los leía. Pero llegó un tiempo cuando ya Dios quiso tratar conmigo y yo empecé a leer las palabras. Y yo seguía en mi carro, después que pasaba por ahí, seguía en el carro hablando, como había empezado a leer en voz alta. Escuche cómo se cumplen las palabras.
lo de Romanos, que dice que si confesamos que Jesucristo es el Señor. Entendamos esto. Yo iba en mi carro y cuando, como hablando con alguien que iba al lado mío, yo iba solo. Yo hablaba y le decía, bueno, si tú eres Dios y tú realmente salvas, pues sálvame a mí y quítame todas estas situaciones por las que estoy pasando, que estoy viviendo. Mira, no eran problemas económicos, eran problemas serios espirituales. ¿Ah? Aunado a la maleantería. Y yo me iba conversando. Y cuando yo llegaba a ese lugar de la Contraloría, ahí yo reaccionaba. Eso fue casi como 2 semanas consecutivas. Y allí en la Contraloría yo decía, pero es que yo me estoy volviendo es loco ya hablando solo, ¿qué me pasa a mí? Y entonces le daba volumen al radio y empezaba con la ponchera de nuevo. Así. Pero eso fue dándome y dándome y dándome, hasta que llegó el momento que yo reconocí que yo tenía problemas. Y yo una buena tarde, buena noche, por allá había llegado a la calle y me fui a la parte de atrás, había un palo de mango y me agarré ese palo. Y ahí derramé mi corazón y dije, Señor, si tú existes ya, Señor, quítame esto, por favor. Y ahí llorando, yo no era un hombre de estar llorando, ahora soy un llorón, pero antes no. Antes, Dios mío, se podía ver una gota de sudor, pero una lágrima, había que ensillar un gallote para poder verla. Y saben, recuerdo bien que mi esposa salió y me abrazó y me llevó para adentro. Y yo decía, en mi pensamiento, yo decía, esta mujer es una santa y yo es un diablo. Ayúdame, Señor. ¿Y sabe qué? No pasó mucho tiempo cuando Dios me sacó del lodo cenagoso, de ese hoyo, de ese foso de desesperación, extendió su mano y me levantó. Y me dijo, mío eres tú. Porque hay un Dios de poder que nos cambia, nos transforma, nos hace nuevos. ¿Sabe? Yo, en este mes de agosto, yo cumplo 30 años de convertido y 29 y medio de servirle al Señor, de ministerio. Porque a los 6 meses yo empecé a predicar en la radio. Al año ya yo estaba viajando a predicar a otros países. He estado en 3 continentes predicando, hablando del Señor. Hasta cuando Dios me dijo, me habló de la iglesia, cuando me dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Yo dejé todos los negocios porque decidí seguir a Cristo. Decidí que en Él está todo lo que yo necesito. Y no me arrepiento. Casi 30 años y nunca ha faltado el pan en mi casa. Han habido momentos de crisis, momentos difíciles, momentos en donde yo una oportunidad, tenía solamente 5 centavos, un real en mi bolsillo, que no servía ni para el bus porque el bus costaba más. Y me venía caminando por aquí, venía por ahí arribita, y un carro paró. Y me dijo, hey, forero, ¿qué pasó? Vente, te llevo. Y me llevan la persona. Y yo diciéndole, no, que el carro se me dañó. Y bueno, tú sabes, no, caminé porque para acá, ¿qué? Era un taxi, era $1. En aquel tiempo todavía cobraban $1. Y le digo, me dice él, dice que se queda callado un momentito y
y se mete la mano en el bolsillo, saca un billete y me lo da. Me dice, coge. Él no sabía cuál era mi condición en ese momento. Yo pensé que tal vez eran 5, 10 o quizá $20. Pero cuando llegué a mi casa y miro, saco el billete, eran $100. Y digo, hace unos minutos yo venía por allá y nada más tenía 5 centavos. Y venía hablando con Dios. Uno de las palabras que me ha sostenido a mí en todo mi bregar es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jehová es mi pastor y nada me ha faltado. Haz de ese Jehová tu pastor. Haz del Hijo de Él tu Señor. Y haz del Espíritu Santo tu guiador. Que Él te va a exaltar, te va a llevar a donde tiene que llevarte. Somos confrontados por medio de la palabra sobre el destino eterno de nuestra alma. Nos trae convicción de pecado a través de su palabra. El Salmo 51, 4, dice de la siguiente manera: contra ti, está hablando David, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe? El Espíritu Santo se manifiesta cuando nosotros reconocemos nuestra culpabilidad y la aceptamos. David se había llegado a Betsabé y la había dejado embarazada. Y estaba todo solapadamente ahí cubierto. Pero vino el profeta Natán y le confrontó con su pecado. Segunda de Samuel, capítulo 2. Dice la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versos del 1 al 15 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por lo cual menospreciaste y tomaste a la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo te haré
lavar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, y obviamente el niño murió. ¿Sabe? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. David sembró mal. Tomó la mujer de uno de los capitanes de su ejército. Mientras que el hombre peleaba, estaba en la batalla, él tomó a la mujer para hacerla su mujer. La embarazó. Y luego de eso quiso tapar lo que había hecho. Llamó a Urías el heteo y le dio comida y bebida y le dio para que se emborrachara y para que se fuera a dormir a su casa. ¿Cuál era la intención? Que se acostara con su mujer y que el hijo que iba a tener la mujer pareciera que hubiese sido de él. Pero sabe, Urías era un hombre muy sano y dijo: no, ¿cómo voy a hacer yo eso a mi señor? ¿Y cómo voy a hacerle eso a mis hermanos? Ellos están peleando y yo aquí disfrutando. No, y se quedó durmiendo en la entrada del palacio. Lo hizo David la siguiente noche, tratando esto. Al tercer día, como el hombre no volvió a ir, hizo una carta y se la dio en sus manos. Dice: entrégasela al general. Y el general allá toma la carta, y la carta lo que decía es: pongan a Urías al frente de la batalla, donde está lo más recio de la batalla. ¿Cuál era la intención? Que lo mataran. Un pecado lleva a otro pecado. Por eso cuando estamos haciendo mal, siempre en vez de mejorar las cosas, van a ir de mal en peor. Pero si tú te arrepientes, tu vida cambia, es diferente. Quiero concluir esto. Es la obra del Espíritu Santo el iluminar el corazón del hombre con la verdad de la palabra de Dios. Pero cada quien tiene que tomar su propia decisión personal de aceptar o no el llamado del Espíritu Santo para venir a la luz del Señor, o seguir en las tinieblas del pecado y condenación. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a escuchar un cántico. Mientras tanto, voy a pedirle que usted reflexione en lo que hemos hablado. Y espero que el Espíritu de Dios alumbre su entendimiento si hay algo que usted tiene que entregarle al Señor. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, nunca has abierto tu corazón a Dios, hoy es el día en que tienes la oportunidad de venir a la luz de Cristo. Hoy es el día que tú puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, he creído tu palabra. Creo en ti, Señor. Alumbra mi entendimiento y permite que yo pueda salir de esta vida. Quiero cambios, quiero transformación. El día que yo hice eso, que le pedí a Dios que entrara en mi corazón, hermanos, sentí como que me arrancaban un peso de encima. Mi vida fue transformada en ese mismo instante. Lo que antes me agradaba fue aborrecido. Y he visto cómo Dios ha sido misericordioso y cómo sigue siendo misericordioso. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios quiere
transformar tu vida, cambiar tu corazón, hacerte un hombre, una mujer diferente. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ha hablado tu vida, permítele al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado y que tú puedas ver de aquí en adelante lo que Dios quiere hacer contigo.